El título original de esta presentación que figura en el programa tiene un pequeño error que ha sido subsanado en esta diapositiva, ya que el objeto de esta presentación no es la estimulación inespecífica del ventrículo izquierdo, sino la estimulación endocárdica del ventrículo izquierdo, de la cual querremos saber sus riesgos y beneficios. Esta es la diapositiva de conflicto de intereses. La razón de utilizar una técnica como esta, diferente y más compleja que la comúnmente usada, esto es, el implante de un cable ventricular izquierdo en una vena coronaria tributaria que desemboca en el seno coronario, es la imposibilidad de lograr el implante por la vía habitual por varias causas. Por un lado, la imposibilidad de canalizar el seno coronario, lo cual no es demasiado frecuente. Una vez canalizado el seno, a veces no se encuentran venas adecuadas para permitir una correcta estimulación del ventrículo izquierdo, con un umbral aceptable y sin tener estimulación frénica que no pueda ser corregida por programación. Se estima que el fracaso en el primer implante, por estas causas, es de un 5 al 10% en un centro con suficiente experiencia en la técnica habitual de implante de un CRT. Sin embargo, una vez conseguido con éxito el primer implante, a corto o medio plazo pueden presentarse otras dificultades adicionales que pueden ser otro 10% adicional de la casuística, como son pérdida de la estimulación ventricular izquierda previamente conseguida sin dislocación aparente del cable, dislocación del cable ventricular izquierdo precoz o tardía, infección del sistema que obliga a extraerlo por completo e intentar un nuevo implante que muchas veces no se puede lograr por la misma vía que se hizo previamente. Por fin, hay una situación clínica que hace la estimulación biventricular inútil, pese a tener parámetros eléctricos correctos en la estimulación del ventrículo izquierdo, y es la falta de respuesta clínica del paciente, sobre todo cuando la posición del cable ventricular izquierdo es claramente subóptima. Al ser una técnica poco utilizada, entre otras cosas porque debe ser considerada de segunda elección, no hay demasiada información publicada que nos permita analizar con suficiente fiabilidad los pros y contras de esta técnica. El estudio publicado hasta ahora con mayor número de pacientes es el ALSYNC, publicado en 2016, un ensayo prospectivo, multicéntrico, no randomizado, que incluyó a 136 pacientes y tuvo un seguimiento de 12 meses. Se incluyeron pacientes en los que el primer implante fue fallido y pacientes no respondedores. Se utilizó un catéter nuevo, experimental, una variante del catéter deflectable Attain DF6227, que permite el abordaje del septo interauricular desde el árbol venoso superior, eliminándose así la necesidad de llevar el cable hacia la parte superior del cuerpo desde la femoral, desde donde se implantaba el cable ventricular izquierdo con las técnicas previas. El objetivo primario fue conseguir un implante endocárdico libre de complicaciones en el 70% o más de los pacientes y el objetivo secundario fue la evolución clínica, la tasa de embolismos y la mortalidad. En esta diapositiva vemos que, de los 136 pacientes, el 77% de ellos se implantaron por un fallo en el implante inicial y el 23% restante fueron no respondedores. El 50% tenía fibrilación auricular previa conocida con un CHA2-VASc medio de casi 3,5. Muchos de los que habíamos ya utilizado la técnica de implante endocárdico encontramos los resultados de este estudio algo decepcionantes al compararlos con los nuestros. En primer lugar, se produjo una tasa de fallo sustancial ya que un 10% no pudieron ser implantados, una buena parte de ellos por no poder acceder a la aurícula izquierda con el catéter especialmente diseñado para ello. La tasa de complicaciones fue sustancial como puede verse y se debe destacar una tasa de ictus significativa y 6 dislocaciones de cable. Aún así, se consiguió cumplir con el objetivo primario, ya que la tasa global de complicaciones fue inferior al 30%, como se proyectó. Con respecto al objetivo secundario, los datos son los siguientes. La tasa de respondedores global, definida como una reducción de al menos el 15% en el volumen telesistólico, fue del 55%, y la tasa de superrespondedores, esto es, cuando el volumen telesistólico se redujo en al menos un 30%,
fue de 1/3. Los respondedores según la evolución de la fracción de eyección, definida como un aumento de al menos 5% sobre la basal, fue del 64%. También hubo mejoría en la evolución del grado de insuficiencia mitral, la clase funcional y el test de los 6 minutos en una proporción considerable. Muy interesante es ver cómo la proporción de respuesta en el grupo de pacientes seleccionados para el implante como no respondedores fue algo menor que en el grupo total, pero muy significativa. Esta publicación más reciente del grupo de Oxford fue realizada con pacientes implantados con técnica de punción del septo interventricular para acceder al endocardio ventricular izquierdo, técnica diseñada por este mismo grupo. De los pacientes incluidos, un 25% fueron no respondedores. Sus resultados son claramente mejores, con un 100% de éxito en el implante, muy buenos resultados clínicos y de remodelado y muy pocas complicaciones. Un ictus en un paciente que tenía un INR indebidamente bajo y 2 ictus transitorios. En estos dos gráficos se ve claramente la mejoría global de los pacientes en cuanto a su grado funcional y el test de los 6 minutos, con P's muy significativas. En estos dos gráficos se aprecia la mejoría significativa en la evolución de la fracción de eyección y la reducción del volumen telesistólico, cuyas definiciones de eficacia son iguales a las del estudio anterior. En la tabla 3, a la derecha, puede verse la tasa de respondedores con respecto a la reducción del volumen telesistólico y al incremento de la fracción de eyección, con porcentajes altos del 81 y 88% y P's muy significativas. En esta publicación del año pasado presentamos nuestra propia serie, comunicando los datos de todos nuestros pacientes hasta la fecha, cuyo implante realizamos con diversas técnicas. Solo 3 pacientes fueron no respondedores. Los resultados clínicos y de remodelado fueron buenos y hubo muy pocas complicaciones. Consideramos que, ya que es una serie de un solo centro y refleja la experiencia de un grupo estándar y en evolución, se puede considerar como una muestra de esta técnica en el mundo real. Nuestra experiencia en el implante de cables endocárdicos comenzó en 2011 y comunicamos aquí nuestros resultados hasta finales de 2017 con al menos un año de seguimiento, por lo que son implantes realizados desde 2011 hasta finales de 2016 y por tanto 5 años de actividad quirúrgica. Siempre hemos realizado esta técnica como segunda opción en pacientes en los cuales no se había podido implantar el cable ventricular izquierdo en el primer intento o cuando no hubo respuesta clínica favorable con una posición claramente subóptima del cable ventricular izquierdo. A lo largo de estos años hemos realizado varias técnicas distintas, buscando siempre la mayor eficacia combinada con la mayor sencillez y fiabilidad. Utilizamos 3 técnicas diferentes para realizar la punción del septo interauricular y posterior recogida del cable, y los restantes 22 pacientes se hicieron por técnica de punción del septo interventricular diseñada por el grupo de Oxford según hemos visto antes. Por lo tanto, 13 pacientes fueron implantados por vía septal interauricular y en 2 de ellos no hubo necesidad de recuperar el cable hacia la bolsa en zona superior, en uno porque se dejó el generador en el muslo por ausencia de vía superior y en otro por utilizar la técnica Lacrosse que permitía la punción del septo interauricular desde la subclavia, y 22 pacientes se implantaron por vía interventricular. En la tabla de características basales puede apreciarse fácilmente la grave enfermedad de estos pacientes, un 94% de ellos en clase funcional 3-4 y 4 de ellos en tratamiento con inotropos en el momento del implante. El riesgo trombótico de nuestros pacientes era el habitual en pacientes CRT, con un CHA2-VASc medio de 3,6 y un 34% de ellos con fibrilación auricular previa. Un 42% estaban ya tratados con anticoagulantes orales. La utilización de estas técnicas permite una selección prácticamente ilimitada del punto de estimulación en el ventrículo izquierdo, ya que el cable está libre en su cavidad. Así, todos se implantaron en la cara lateral y solo 2 fueron implantados en zona apical. La tasa de respuesta de nuestros pacientes
fue del 84% en mejoría del grado funcional, 70% en aumento de la fracción de eyección y 81% en reducción del volumen telesistólico, definidos con los mismos criterios que en los dos estudios anteriores. Con un tiempo medio de seguimiento de 36 meses, 9 pacientes fallecieron, de los cuales 3 no fueron dados de alta, 2 por insuficiencia cardíaca derecha intratable y 1 por disociación electromecánica la misma tarde del implante, sin encontrar datos de rotura de estructuras. 6 fallecieron durante el seguimiento, con un tiempo medio hasta la muerte de 2 años, 4 por insuficiencia cardíaca, 1 por infarto agudo de miocardio y 1 por muerte súbita a las 48 horas del implante, cuya causa no pudo ser aclarada. No hubo complicaciones importantes en el implante, con un 100% de éxito, aunque 2 pacientes necesitaron un segundo intento. No se produjeron infecciones de dispositivo ni dislocaciones de cable ventricular izquierdo durante el seguimiento. Se produjo un ictus sin secuelas tras haberse suspendido la anticoagulación oral de forma indebida. Para finalizar, presento este estudio publicado muy recientemente, que se centra sobre todo en los efectos tromboembólicos relacionados con el implante de un cable endocárdico en el ventrículo izquierdo. Se realiza una comparación entre 68 pacientes con cable endocárdico y un grupo control en proporción 2:1 de pacientes implantados con cable venoso habitual. Todos los cables endocárdicos fueron implantados como segunda opción tras el fracaso del primer implante. El objetivo primario fue comparar la incidencia de episodios tromboembólicos entre ambos grupos y el objetivo secundario comparar la evolución clínica. En la tabla demográfica vemos una buena equiparación entre los dos grupos, a pesar de no haber randomización. El riesgo tromboembólico fue similar entre ambos grupos y la tasa de tratamiento con anticoagulación oral previa al implante similar. Con respecto al objetivo primario, vemos que el porcentaje de casos de ictus o ictus transitorio son similares, sobre un 6%, y en los dos grupos se encontró un porcentaje alto y muy similar de INR mal controlado en los casos de ictus, ya que estaban bajos en el momento del episodio. Parece que, dado que ambos grupos tienen un riesgo tromboembólico previo al implante alto, con un CHA2-VASc medio de 3,5, tal vez el riesgo embólico relacionado con un cable endocárdico del ventrículo izquierdo no esté tan completamente relacionado con la presencia del cable en la cavidad ventricular izquierda y tenga también una relación clara con el tipo de paciente en el cual se suele implantar. En cuanto al objetivo secundario, vemos que el resultado es muy similar en ambos grupos. Éxito de implante similar, porcentaje de dislocaciones similar y mortalidad debida a insuficiencia cardíaca similar, con un tiempo medio de seguimiento de casi 2 años. Nuestras conclusiones con respecto a los beneficios es que esta técnica permite la resincronización cardíaca en pacientes con implante fallido o en pacientes no respondedores con posición subóptima del cable ventricular izquierdo. Es al menos tan efectivo como en casos por seno coronario y pudiera ser mejor. Y permite muy claramente la posibilidad de elegir la posición del cable ventricular izquierdo. En cuanto a los riesgos, las complicaciones a corto y largo plazo no parecen mayores que en seno coronario. Sí se requiere la anticoagulación oral para todos los cables endocárdicos, con la duda de si se pueden utilizar con la misma eficacia los NACOS. El riesgo de ictus es claramente mayor en pacientes que tienen un mal control de la anticoagulación, con INR bajo, y es dudoso que el riesgo de ictus sea mayor que en pacientes que han sido implantados por seno coronario.